no hacer mucho más dinámico el mercado laboral, de manera que sea más fácil generar empleos. ¿Por qué es eso? Porque que la gente entienda. Porque pues que sea más fácil contratar a un joven, a una mujer que no tiene experiencia. La gente oye, si ves las encuestas, es popular. Si tú ves las encuestas, cuando hablas de reforma laboral, en general es negativa la respuesta, porque se escucha cómo me van a quitar derechos. Es una reforma que no se ha sabido, creo, no hay una demanda popular por la reforma laboral. Bueno, desde luego, pero también no. Las reformas estructurales de nuestro país, pues si fueran un concurso de popularidad, pues no hubiéramos hecho ninguna. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que hace una reforma laboral? Yo creo que no le quita derechos a nadie, al revés, le da la oportunidad de tener un empleo formal a un joven, a una mujer, a alguien que no tiene experiencia, a alguien que difícilmente en un marco laboral tan rígido le van a dar una oportunidad de un empleo, y eso es lo que nos va a estar. Ahora, las reformas que necesita el país no son concurso de popularidad, efectivamente, pero sí tienen que pasar pruebas de popularidad y sí tienen que pasar pruebas de respaldo político. Tienen que pasar primero pruebas de respaldo electoral, en el 2012 habrá una prueba, y después tienen que pasar la prueba de la negociación en el Congreso. ¿Cómo se le hace para que, si de acuerdo a su visión hay un freno en el Congreso, cómo se le quita? ¿Tenemos que cambiar las leyes o estamos a la espera de que ahora sí gane la mayoría un partido político y coincida la mayoría en el Congreso y en el presidente para que no haya freno y a lo mejor solo acelerador? Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, desde luego que si tienes la mayoría en el Congreso eso resuelve muchísimo, pero por lo que se ve, yo creo que difícilmente algún partido va a tener la mayoría en el Congreso. Yo creo que el tema de los gobiernos divididos en el Congreso llegó para quedarse, y yo creo que más bien hay que tener el diseño institucional correcto para poder resolver pues los temas que tienen que resolverse desde el Congreso, haciendo el diseño institucional correcto en el Congreso, donde por ejemplo, bueno, pues exista rendición de cuentas, donde por ejemplo exista la posibilidad de iniciativas prioritarias por parte del Ejecutivo, donde el presidente mande una propuesta, una iniciativa, y el Congreso tenga la obligación de dictaminarla a favor o en contra, de manifestarse, de decir por qué sí, por qué no, y de pronunciarse y de tomar las decisiones. Yo creo que no hay recetas mágicas, y yo creo que y quien te diga que él sí va a poder en el Congreso, por su gran capacidad negociadora, por su liderazgo, sacar todo esto, pues yo creo que también vive en otro país donde no hay contrapesos. Discretamente nos lo dijo Felipe Calderón por esta mesa hace como 6 años. Nos habló de su experiencia en el Congreso, de su conocimiento como diputado, pues, de lo que conocía. Habría que ver exactamente qué fue lo que dijo el candidato Calderón en ese momento. Yo lo que te diría, que yo creo que el tema de subir al debate público y al debate de la sociedad estos temas y hacerle muy costoso a los legisladores el que no avancemos en una agenda que es necesaria para el país, yo creo que ese es el camino, independientemente de cómo estemos gobernando. La pregunta es, pues, bajo qué gobierno pues va a ser más proclive o va a ser más fácil que haya un debate público de estos temas. Ahora, decías tú que se ve difícil que un partido tenga mayoría en las cámaras. Hoy las encuestas te podrían arrojar, si se sostuvieran hasta el día de la elección, una posibilidad de que el PRI ganara las 2 cámaras y la Ciudad de México. Así es un supuesto muy heroico, Carlos, si se sostuvieran de aquí al día de la elección. Por eso, si se sostuvieran. Entonces ahí estaríamos pidiendo frenos de mano, ¿no? En ese contexto. Yo lo que te diría es que, bueno, pues falta mucho. Yo creo que no es el primer escenario donde pues a un año de la elección pareciera que están decididas las cosas. Yo creo que falta bastante, y yo dudo mucho que se sostengan pues estas intenciones de voto como están en este momento. Una pregunta que además creo que está en la boca de muchos mexicanos. ¿No sientes que es incompatible por momentos la función de secretario de Hacienda con la de aspirante a la candidatura del PAN? ¿No hay momentos en donde, digamos, deberías ya de tener una sola cartucha, la que fuera? Es decir, si vas a ser candidato, irte ya de candidato y dejar la secretaría, o la otra, quedarte en la secretaría y decir, bueno, descarto la posibilidad de ser candidato. Es porque además viene un momento muy importante para la vida del país. El 8 de septiembre se tiene que presentar lo que se conoce como el paquete económico, y va a entrar una etapa de negociación con las fuerzas políticas, y al fin y al cabo también está la otra cachucha. Entonces, ¿cómo lo has vivido? Yo te diría, Federico, que México o en cualquier democracia moderna, este tipo de situaciones, servidores públicos
que tienen una responsabilidad y al mismo tiempo han manifestado sus intenciones legítimas a contender un proceso electoral. En algunos casos hasta el mismo presidente o jefe de Estado, cuando entra un proceso de reelección, pues no renuncia a la jefatura del Estado. Yo creo que lo importante es distinguir y tener muy claro cuáles son tus facultades y tus atribuciones y no cruzar la línea de una y otra. Yo te diría que yo tengo mucho cuidado en eso y bueno, yo estaré muy atento y muy respetuoso de lo que marca la ley lo permite y no debe de haber ningún problema. Viene un paso más allá, no es en un contexto internacional tan volátil que se puede volver a complicar. Hoy estamos respirando una cierta calma, pero mañana se puede volver a poner como estuvo hace unas semanas. Y la verdad es que nadie sabe si vamos rumbo a un 2009 nuevamente. No se ve el escenario más probable, pero no sabemos si vaya a ser o si estamos realmente estabilizándonos o si vamos a realmente empezar a crecer como economía mundial a los ritmos que estábamos en el 10. No hay algo irresponsable de un secretario de Hacienda, suponiendo que te vayas, dejar en este momento la conducción pues, de la que es quizá la secretaría más importante. Bueno, Claudio, yo te diría que irresponsable sería sabiendo que el escenario de incertidumbre económica pues no es por la próxima semana o por los próximos 15 días, es por los próximos años. El que yo pues no tomara con mucha seriedad la posibilidad y la probabilidad que tengo de ser un candidato a la presidencia y de ganar. Yo creo que precisamente por eso, porque el escenario se ve bastante incierto, no, repito, no por los próximos 15 días, por los próximos años. Y yo creo que yo puedo aportar algo, le puedo dar seriedad a la conducción económica del país desde la presidencia de la República, y eso también es una de las motivaciones que tengo para seguir adelante. Ahora, ¿cuál verías que es la bandera de Acción Nacional en el 2012, después de ya 2 sexenios en donde, digamos, las banderas que pudo haber tenido como el Partido de la Alternancia, de la transición democrática se han deslavado y que ya tiene 2 sexenios de responsabilidad? ¿De qué manera puede Acción Nacional generar entusiasmo, generar una nueva ola de votantes cercanos a Acción Nacional cuando, por ejemplo, los jóvenes empiezan a ver a otras opciones? ¿Cuál es, digamos, el eje, cuál podría ser el eje de una campaña de Acción Nacional? Bueno, yo te diría que tienes toda la razón, ya 2 administraciones gobernando, evidentemente se asumen desgastes y se asumen costos relevantes, pero yo creo que el Partido Acción Nacional todavía tiene banderas que enarbolar como siempre lo ha hecho. Es un partido ciudadano, es un partido que a la hora de que se acerca un proceso electoral como es el presidencial se mueve. ¿Ciudadano en alianza con el PANAL? Pues habría que analizar y, pero y no hay que descartar. Yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad. Pero eso no es una contradicción yo creo que hay que dejar grosera de decir que el PAN es un partido ciudadano en alianza con la representación más grotesca del corporativismo mexicano. Bueno, yo creo que esa es tu opinión y habrá que dejar, yo creo que hay que dejar abierta cualquier posibilidad, cualquier posible alianza. En este momento pues es prematuro para poder emitir un juicio de ese tipo. Lo que yo te puedo decir es que el Partido de Acción Nacional sigue siendo un partido ciudadano, un partido profundamente democrático en sus procesos y un partido que ha gobernado y ha dado resultados. Tampoco nos puede negar que hemos dado resultados de gobierno que le han mejorado la vida a muchos millones de mexicanos y a muchas familias, y habrá que ir a platicar con ellos y habrá que ir a conquistarlos y habrá que ir a convencerlos de que seguimos siendo una buena alternativa de gobierno.